Ola, soy o Rosy Frixuelos e hoy vamos falar da actuación de Tanxugueiras nel Benidorm Fest. Pero non me vou meter co xurao profesional, porque Chanel lle la nuestra xusta representante e todos tenemos que dir a bloque con ella. Tanxugueiras conseguiu col cantar Terra que la música gallega entrara na época del streaming, al superar el millón de escuches en Spotify. Además, la su actuación en el Benidorm Fest está generando una montonera de reacciones de youtubers donde analicen cuestiones como el so maquillaje, la vestimenta o la puesta en escena. Spain, you had one job. Si casi, para algamar este nivel, para que un grupo que canta en gallego fuera apoyado masivamente por la población española para representarnos en Eurovisión, de algo que impidió el aparato del Estado y el centralismo rancio español, pues para que todo esto pasara hubo un proceso de décadas que principió así. Aquí vemos a les pandereteiras de Mens nunha de les primeiras actuaciones dun grupo de tocadores gallegues na televisión. Foi nel año 1985 e estas mulleres, en sin decatase, taben encetando unha sienda, el de la performance de la música gallega na industria audiovisual. Con que güey vamos a analizar como foi abriéndose camín esa puesta en escena nel caso de Asturias. Pero antes acordaivos de facevos seguidores de la canal, de dar al like e de compartir este vídeo nas vuestras redes sociales. La imaxe y la performance son güey elementos fundamentales na industria musical y na cultura pop. Podemos referirnos a las actuaciones de Madonna nes gales de los premios MTV, los espectáculos de la Super Bowl, las películas de Bollywood, el K-pop. Estos elementos contribuyen a la construcción cultural de una identidad, a generar el sentimiento de pertenencia a una comunidad imaginada. La puesta en escena, donde incluimos vestuario, bailes, maquillaje, iluminación y toda la escenografía, permite crear un espectáculo visual con una significación que refuerza la performance musical. Mesmamente, la realización, las imágenes que vemos dentro de nuestra casa, son fundamentales para que un cantar sea a quien a impactarnos. En el caso de Asturias, esa performance principió en los años 40 con la escena de la película Altar Mayor, una de las primeras cintas rodadas en Asturias después de la Guerra Civil y que valió para mostrar que la Asturias roxa ya era también católica. En esta película hay una escena donde se escenifica la tradición de cantar los chigres de esta manera. La flor que primero sale mi vida del alma, primero el aire la lleva Una escena que hay una joya de la historia del cine asturiano y que no tiene nada que envidiar a los musicales del Hollywood de güey. Contó, si falamos de performance, que puede ser lo más que una actuación de los coros y dances de la sección femenina. Las primeras actuaciones de grupos de música asturiana grabaron les cámaras del noticiario franquista Nodo. Precisamente una xira de la sección femenina por Latinoamérica y el leitmotiv de la película Ronda Española, donde bailen el pericote nun decorao que ya quixeren pa elles les Tanxugueiras.
Los grupos de la sección femenina también fueron los protagonistas del programa de televisión española Raíces, donde se recollían las tradiciones y el folclore de España. En el caso de Asturias pudimos ver de ellas actuaciones que son todo un precedente de los programas de Banasarre. Mamina, yo estoy agobiado, ¿eh? En los años 70 también hay que reseñar el espacio de televisión española Cantando se hace camino, donde la andaluza Antoñita Moreno versionaba temas tradicionales de las distintas regiones. Y en el capítulo dedicado a Asturias hay xoyes como esta. San Juan y la Magdalena y San Juan, San Juan. Si vienes galán a verme, pa' divertirte conmigo. Si vienes galán a verme, pa' divertirte conmigo. Ya puedes pescar la puerta, que aquí no se muele trigo. Vete pa'l chigre con los amigos, pues se mantienen como San Juan y la Magdalena y San Juan. Vaya Moulin Rouge a la asturiana, qué pasada. La muerte del dictador y la puesta en marcha del autogobierno asturiano permitieron que la descentralización llegara también a la televisión. En ese sentido, uno de los emblemas fue el programa Canción Asturiana, presentado por Carlos Llanot y que nos dejó escenas como esta. Cuando un asturiano oye una gaitina sonar, siente algo en el alma que no lo puede explicar. Y si tan lejos de Asturias y oye la gaita sonar, ponse carne de gallina, siente ganas de llorar. Estamos en sin duda ante el momento más kitsch de la historia de la música asturiana. Y si no podemos entender el fenómeno tan xugueiras en sin pensar na televisión de Galicia y ni el programa Luar, ¿quién foi un de los primeros asturianos que actuó en este programa icónico? Claro está, Vicente Díaz. Na primeira actuación en asturiano acompañada de bailarines. Ay, cómo te sigues, niña, al bailar, pasín pa'lante, pasín pa' atrás, el fandango y la joda, bailan Lucía, el chingüero, prestan a mí. Ay, cómo te sigues, niña, al bailar, pasín pa'lante, pasín pa' atrás, el fandango y la joda, bailan Lucía, el chingüero, prestan a mí. La música asturiana empezó a salir fuera de nuestras fronteras y en ello influyó sobremanera el Festival Intercéltico de Lorient y los espectáculos de la Noche Mágica que se emitían para toda Francia a través de la televisión. Una performance que valió para mostrar la cultura asturiana al mundo. Otra manera, col puxu de la industria cultural en asturiano, muchos fueron los grupos que entamaron espectáculos nos teatros, donde la puesta en escena era una parte fundamental. Podemos mentar a grupos como Mulleres o Xeitu, que fixeron por llevar a nuestra tradición musical a los escenarios. Dícenme que canto mal, dícenme que canto mal, no lo compré que heredero, pase pechunda a tu casa, vilo de sobra y pañuelo, ole vida mía, ole, vilo de sobra y pañuelo. En tanto, la música asturiana sigue exportándose y mostrándonos que la mejor manera de dir de Romandela ye crucialeo, que allí sí que saben facerles cosas, o por lo menos que fain dalo. Mocina nel pelo roxo,
Aquí la puesta en escena non se tiene en cuenta nin pa'l premiu Camareta al mellor cantar, aunque de mano podrían deprender a cualizar. Como vimos nel Benidorm Fest, la performance lle fundamental y permite que la música llegue a mucha más xente, porque non hai fronteres. Y el momento de música asturiana con Llucines y Purpurina. Que blimes pa eso hai abondo. Vengo de la mar del río, vengo de la mar, tu amor querido, tu amor querido, tu amor querido, vengo de la mar, tu amor y el mío. Y más nada, que espero que vos prestara mucho este vídeo, facéis vos seguidores del canal, dai al like y compartid este vídeo en vuestras redes sociales. Ta llueu.